estoy para allá con ella, al lado de ella. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la ruta del misterio en Soportújar, a cargo de Raquel Berenguer, en un ápice también de la gran oratoria y el conocimiento del gran también historiador como ella, investigador. Y bueno, gente de lo más grande del mundo del misterio a nivel nacional e internacional, que tenemos el lujo y el placer de tener aquí en Soportújar, la Pujarra taberina, la cuna de las brujas. Y nos preparamos para comenzar esta ruta tan interesante y que de alguna manera seguramente no dejará de tiro con cabeza. Un fuerte aplauso para Raquel Berenguer y Óscar Fábrega, que está con nosotros. Y vamos a hacernos cargo de que ella también en primera mano se haga cargo como verdadera protagonista esta tarde. No olvidéis que después estará con nosotros Óscar Fábrega en una ponencia en esta maravillosa plaza y que no debéis perder tampoco. Con nosotros está Carolina García, vicepresidenta de Costa Insólita, al que habla Alberto Miguel Santiago, porque dicen que soy presidente, eso al menos por el papel, es lo de menos. Y que de alguna forma u otra intentamos junto al Ayuntamiento de Soportújar que se haga realidad esto tan bonito. Y vamos a comenzar sin más dilación. De todos modos, voy a dar las gracias al Ayuntamiento de Soportújar, a los medios de comunicación que se han hecho cargo de expandir todo esto, esta maravilla, y luego más adelante daremos mucha más información. Les vamos a pasar el micrófono a Raquel Berenguer y comenzamos. Muy buenas a todos. Vamos a empezar por aquí, que hay cositas que podemos analizar. Si queréis, durante la ruta, algún detalle que veáis, me queréis preguntar, intentaré responder en la medida de mis posibilidades. Para empezar, aquí en la plaza ya tenemos el famoso caldero de brujas con dos, aunque lo normal es que aparezcan tres. Relacionado con la idea de esas brujas sobrenaturales, no sé si conocéis la obra de Macbeth, por ejemplo, de Shakespeare, en el que aparecen tres brujas rodeando un caldero, relacionándolo con cómo ellas preparaban sus hechizos, los recetarios, y también el famoso ungüento de brujas, que es con el ungüento que ellas se untaban y con el que se supone que volaban para acudir a los aquelarres. Además, deciros, cuando aparecen tres, aquí en concreto aparecen dos, también ya con esos atributos de la bruja malvada, ese gorro puntiagudo, ¿no? Y ya digo, en torno a ese caldero. Y cuando son tres, aparecen tres normalmente, también con esa fealdad típica de la bruja malvada, ¿no? Esa pezuga, esos pelos, digamos así, ¿no? Esa nariz aguileña, con rasgos de mujeres ancianas. En concreto, cuando aparecen tres, también pueden ser con las tres etapas de la vida, una joven, otra la mediana y la anciana. También relacionándolas con la idea, con la mitología clásica antigua, con estas parcas, las nornas o incluso las furias. Estas tres brujas o hechiceras que manipulan el destino del hombre con un hilo, el hilo que representa el hilo de la vida, y que la última, la anciana, es la que lo corta, la que pone fin a la vida del humano. Las brujas preparaban tanto recetas para sanar, pero también recetas relacionadas con lo maléfico, hechizos, encantamientos, con la idea también de que se podía influir en el medio y en una persona mediante hechizos, ¿no? Estaba la idea de que tanto los dioses te podían mandar enfermedades igual que Dios cuando eres pecador, ¿no? En el método del cristianismo, o bien las hechiceras o brujas te podían mandar enfermedades y había que acudir a ellas para contrarrestar esos poderes o ese maleficio que te habían enviado. Aquí aparece en el lateral de este edificio una bruja ya sentada en una escoba volando por el cielo. Se supone que acudían volando a los aquelarres en lugares apartados de las poblaciones y normalmente se las representa sobre una escoba o sobre palos. Pero tengo que deciros que en los procesos de la Inquisición, en el interrogatorio a estas mujeres que no sabían ni qué contestar bajo tortura, no solo decían que no acudían solo a los aquelarres, no solo decían que iban en palo y escoba,
sino que también las pobres decían que iban sobre haces de leña, sobre elementos de útiles de labranza, montadas sobre animales pequeños como gallos, perros, gatos. Subo la voz. Sobre animales pequeños como gallos, perros, gatos. Enter to Bluetooth. Dicen de todo, las pobres no saben ni qué contestar, incluso ellas mismas volando por sí mismas tras aplicarse el ungüento. Eso es siempre reiterativo. Estas mujeres se untaban y decían que volaban. Se demostró después, gracias a las investigaciones, que estas mujeres en realidad no volaban, sino que quedaban sumidas en un sueño profundo, y que esos ungüentos fríos estaban compuestos por plantas, sobre todo de las familias de las solanáceas, que les producían un efecto narcótico y alucinógeno brutal. También, ¿qué deciros? También aquí en la plaza veo mucho más, repetimos ahí en el cartel, está el gorro puntiagudo y la escoba, también relacionándolo con esta idea del vuelo de las brujas. El gorro puntiagudo, hay muchas versiones de dónde podría venir el origen de este gorro. Algunos dicen que tiene que ver con esta coraza que la Inquisición española les ponía a los que ya habían condenado en algún tribunal de la Inquisición, pero es poco probable en ese sentido, porque la Inquisición española solo ejecutó a 59 personas por el delito de brujería. Los castigos que desde la Inquisición española más bien se hacían hacia estas mujeres o hombres que hacían estas prácticas mágicas, normalmente eran los latigazos, el destierro, confiscarles los bienes, y ya en los casos más extremos incluso condenarlos a galeras, que era montarlos en barco como a remar, ¿vale? Pero sobre todo lo de condenarlos al exilio, a echarlos del pueblo durante tiempo y que regresaran luego. Otro símbolo allí, el gato negro, por ejemplo. El gato negro, avanzamos si queréis, relacionado con la creencia con la creencia de que estas mujeres, cuando acudían a los aquelarres y se les manifestaba Satanás, que les imponía una marca en alguna parte de su cuerpo para marcar a sus siervas o auxiliares, estas mujeres, después la inscribían en su libro negro, se supone que eso es lo que pasaban los aquelarres, le rendían culto y le daban un beso en señal de sumisión en el trasero, en el ano, a Lucifer. Después Lucifer le hacía entrega de un espíritu, así lo nombran, un espíritu familiar o diablillo que las ayudaba en sus fechorías. No eran otra cosa que los animales de compañía que estas mujeres tenían en sus casas, incluso asociaba a todos los animales que se asocian a estas mujeres sabias. Los gatos, sobre todo el gato negro, que en época de la persecución de brujas incluso hubo auténticas redadas para ejecutar a gatos negros, pensando que eran la encarnación de Lucifer. Incluso en una bula papal así lo dijo, y el gato negro se llenó de un mala fama, y nadie quería gatos negros en su casa. Estas mujeres los tenían dentro de sus casas, porque en ese entonces no estaba bien visto tener animales domésticos, como los mejores raticidas del momento, para que no se comiera ninguno de sus ingredientes los ratones. Y bueno, incluso hay casos en juicio a muchas mujeres enjuiciadas solamente por el hecho de tener una mascota en casa o echarle de comer a un gato. Ya era motivo suficiente para considerar que eran brujas y poder llevarlas a juicio. Otros símbolos. Ya os digo, si queréis, a cualquiera que veáis decir esto, que me preguntáis, ¿vale? Aquí he visto antes un detalle que me ha parecido muy curioso. ¿Veis? En la fachada de esa casa hay la figura de una bruja que se ha quedado atrapada en una pared y aparece con calcetines de rayas. Esto ya es más tardío, bueno, con la idea de que estas mujeres estas brujas podían entrar en las casas, sobre todo de noche, incluso con la cerradura de las puertas, para arrastrar a los niños y llevárselos. En concreto, el hecho de que aparezcan con calcetines de rayas hace
viene a hacer referencia en que estas mujeres que iban contra el orden establecido eran, ¿no?, de espíritus rebeldes y así se manifestaban. La primera vez que aparece una bruja con calcetines de color haciendo alusión a esa rebeldía, a ir contra la norma, es en el libro El maravilloso Mago de Oz, que se publicó por primera vez en 1900, obra de L. Frank Brown, en el que aparece por primera vez la figura de una bruja buena. O sea que fijaros, hasta 1900 todavía la propaganda y la idea sobre estas mujeres eran malas y malvadas. Pues bien, aparece ahí y en las películas del Mago de Oz. Y ya se ha asumido como parte del disfraz que nos ponemos cuando nos disfrazamos de bruja en Halloween, esas medias de raya, ¿vale? Lo de la araña, aunque nos encontraremos por aquí, hay una araña gigante, ¿no?, en el pueblo. Las arañas también tienen mucho que ver con el sentido de tejer las telas de araña. Por ejemplo, el término en el País Vasco para denominar a las brujas es sorguín o sorguina, que viene a significar con la idea de tejer. También relacionado con la idea que os decía antes de que son tejedoras del destino del hombre y los pueden romper cuando quieran haciendo su hechizo, o incluso con la capacidad de sabiduría, de transformación, de reparar su tela de araña, con la labor de la araña, ¿vale? También comparándola con estas mujeres. Continuamos, para abajo, vamos a ver otra vez. Sí, por aquí para abajo. Por abajo, aquí, por aquí, por aquí. Quería enseñar, porque no sé si esto está aquí presente, en el margen de este tríptico que me han dado, aparece esa flor, que no es nada menos que el Iguzquilore, como se conoce en el País Vasco, la carlina, que ahora lo enseño para que lo veáis, esto me lo regaló una amiga vasca. Una bruja vasca. Es la carlina, también se le conoce como... La flor del cardo. Sí, de la alcachofera o la sanjuanera también se le llama, con la idea, esto se pone como protector de las brujas sobrenaturales en las puertas de las casas. Se creía que estas brujas, cuando llegan, porque siempre se mueven de noche, son personajes nocturnos, cuando llegaban a la puerta no entraban porque les llamaba tanto la atención el Iguzquilore que se quedaban contando todos los peligros. Se hacía de día y tenían que regresar y refugiarse de nuevo. Entonces, si vais alguna vez, visitáis el Pirineo, por ejemplo Aragonés, Catalán, en la zona del País Vasco, si os fijáis, en las casas muchas conservan, todavía ponen esto como protección de esas brujas malvadas. También usan las cruces de madera y también cruces hechas con determinadas plantas también protectoras. También usaban, y se sigue usando, el poner sal en las ventanas, en la entrada de las puertas. También otra protección contra esta bruja sobrenatural, para que no entren a nuestras casas, a arrastrar a nuestros niños ni hacer maldades, es poner una escoba con el mocho hacia arriba en la parte de atrás de la puerta. Eso se ha extendido y de hecho yo tengo una pequeña escoba detrás de mi puerta. Es como cuando no quieres recibir malas visitas en casa, es una protección, y también a la vez, si han entrado, que se vayan pronto. ¿Vale? ¿Cómo te de la feria? Quitamos cuando Bueno, otro detalle. Cuando aparecen lechuzas, que también se las representa muchísimo junto a las lechuzas, tiene que ver la relación primero con estos espíritus familiares o diablillos que os comentaba antes, que el demonio les entregaba para que le ayudaran a sus maldades, relacionado también con la idea de ese vuelo que incluso consideraban incluso los inquisidores, que estas mujeres tenían el poder de transformarse en algún tipo de animal y acudir volando lejos y donde se celebraban estos aquelarres o reuniones secretas de adoración a Satanás, y también con una figura que aparece en la mitología clásica del mundo romano y griego, que son las estrigas, que de hecho todas las familias de las estrigiformes, que son de las familias de las lechuzas, los búhos y todo, primero por esa capacidad de visión nocturna, y también con un grito sobrenatural que estas brujas daban en los cielos por las noches, que causaba terror.
Toda esta leyenda asociada a la bruja son seres nocturnos y que estaban más presentes, como bien he dicho, por la noche, pero sobre todo en las épocas, en los meses del año donde el sol dura menos, donde la noche es más larga, o sea, en los meses de otoño e invierno, donde la noche le tiene ganado el poder al sol, son más largas, y donde todo este tipo de monstruos y seres sobrenaturales, la noche de Halloween y el 31 de diciembre, el día de San Silvestre, que también tiene que ver con otras culturas anteriores como la celta y la nórdica, ¿vale? Bueno, pues estamos en la fuente del dragón. Vale. Y aquí hay mucha amiga. Como cosa positiva, vamos a hablar primero del lado positivo de la figura del dragón. Es un elemento, una figura mágica muy poderosa. Muy poderosa. Representa los 4 elementos naturales de la naturaleza. Las escamas serían la parte de la tierra, el aliento es el fuego, las alas es con el elemento aire y el agua, porque en las mitologías y leyendas orientales los dragones se refugiaban en sitios de agua. Relacionado con magia benéfica, el dragón es superprotector, es uno de los más poderosos, es un símbolo muy poderoso de protección. Si queremos tener una figura de esta, si no colgado, en las casas es muy importante que el dragón esté dentro de la casa y que mire hacia adentro para que nos proteja. Y luego también está el lado negativo del dragón. Cuando lo comparamos con Satanás, todos sabéis las imágenes estas de San Jaime, ¿no? O de Jorge matando al dragón, el arcángel San Miguel matando al demonio, siempre con forma dragoniana. Aquí tenéis la estrella también, ¿no? Los cultos satánicos. Y bueno, pues deciros eso también, que el dragón también en la parte negativa también representaría a Satanás, gran maestro de nuestras queridas brujas. Bueno, aquí también tenemos, como sabéis, a uno de nuestros patrocinadores, que es la Cantina del Dragón, donde podéis comer, cenar y una comida totalmente casera, maravillosa. Hemos tenido la oportunidad de comer con ellos y gracias a ellos también estamos aquí esta tarde. Muchísimas gracias, Luli. Y continuamos con nuestra querida Raquel hacia nuestra querida Podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube a Costa Insólita, que tendremos todo lo que está sucediendo este fin de semana en Socortuja, el segundo misterio de hechizos y brujerías de la costa alpujarra. Tenemos aquí también un pequeño detallito que quiere también Raquel señalizar. Ayer os comentaba cómo las mujeres en la Edad Media, al ver los barriles me ha recordado mucho a esto, cómo eran las llamadas alebays, sobre todo en la zona de Inglaterra y Alemania. Estas mujeres eran las productoras de cerveza o cerveza ligera, que las producían en sus casas o en las tabernas y las vendían públicamente. Mujeres, sobre todo ancianas y viudas, que se buscaron la vida como podían y vivían sin estar bajo la tutela de un hombre, que llegaron, se usaban gorros altos con ala para ser visibles en los mercados donde llevaban su producto a la venta y entre la muchedumbre destacar. Ponían escobas en las fachadas de sus casas para indicar que tenían cerveza a la venta dentro de sus tabernas. Tenían gatos, como he comentado, gatos dentro de sus casas, no necesariamente negros, como los mejores raticidas para proteger el grano con el que elaboraban la cerveza, ¿vale? Y además, se me ha ido, pero bueno, a estas mujeres
llegaron a ampliar sus negocios, a tener varias, a poder ellas a mantener a toda su familia. A estas mujeres fue muy mal visto, que las mujeres la iglesia las criticaba mucho diciendo que una mujer asociada al alcohol no era nada honroso. Las llamaron las brujas de la cerveza. Algunas murieron, les confiscaron los bienes y a partir de ese momento, después de la persecución, la elaboración de cerveza pasó a ser un oficio masculino y a producirse de forma industrializada. A estas mujeres se las quitaron de en medio, no veían con buenos ojos que fueran independientes y que incluso pues, fueran grandes competidores de los hombres. ¿Veis? De nuevo el gato negro. ¡Ay, mira qué bonito! Está acompañando. Lleva todo el fin de semana acompañándome. Pues ya, pues como comentaba, en la bula Vox in Rama de 1233 y en el Maleus Maleficarum o Martillo de Brujas, tratado que se convirtió en el manual por excelencia que usó la Inquisición para detectar a las brujas, incluso cómo torturarlas y cómo ejecutarlas, mediante el fuego casi siempre, considerando que era purificador, pero también en otras zonas de Europa preferían ahorcarlas, como en Inglaterra o en las colonias americanas. En fin, continuamos. A Circe. Nos vamos a Circe. El pozo de los dioses, brujas Circe. Este también es protector, ¿no? Lo del olivo. Contra el mal de ojo. Los saquitos que se les ponían a los niños chicos en la ropa o algo, que aquí he leído que se usaban las cabezas de serpientes disecadas. Qué fuerte. Pero eso pues, supongo que no todo el mundo, eso es la sal. Y decían, de hecho mi familia también lo usaba mucho con los bebés, el color rojo y la sal en grano. Si se deshacía es que había parado el efecto de ese mal de ojo, ¿vale? Si se deshace es que ha hecho su labor. Bueno, pues llegamos a la estatua de la hechicera Circe, una hechicera súper poderosa que está asociada a la saga de los centros relacionados con la Odisea. Diosa poderosísima, conocedora de hierbas y con grandes poderes como la transformación. Esta mujer transformó en cerdos a todos los, ¿cómo se llama? A toda la tripulación que iban con Odiseo de regreso después de la guerra de Troya, cuando venía de regreso a su país, Ítaca. Si ahora mismo está la Odisea, hay una versión que está en cine también por si os interesa. Pues Circe aparece ahí se habla mucho de ella, muy poderosa, sobre todo ahí aparece un cerdito en relación a eso de cómo los retuvo, se enamoró de Odiseo y los retuvo en su isla durante mucho tiempo y a su tripulación los convirtió en cerdos. Finalmente Ulises en el mundo romano consiguió que les perdonara, le volvieron a su forma original y él pudo salir de la isla. Diferentes versiones también hablan de que Circe tuvo hijos con Odiseo. De hecho, uno de esos hijos fue el que finalmente lo mató cuando llegó a Ítaca, porque él nunca llegó a reinar, o sea, consiguió recuperar su reino, pero fue Telémaco, su hijo, el que heredó el reinado. Y lo del macho cabrío, así, relacionado también con la hechicería maligna, ¿no? Pero en esos momentos no se puede hablar de cultos demoníacos ni satánicos. Esta hechicera del mundo clásico
ofrecían bueno, es casi una divinidad, es súper poderosa, pero además es familia, creo que es tía abuela de Medea, otra hechicera potentísima y poderosísima, asociada con la saga de los argonautas. No sé si conocéis un poco la literatura clásica de Jasón y el bello Pino de Oro y los argonautas, pues también dos. Pero para el mundo clásico en concreto estas dos eran muy veneradas porque eran también respetadas por su poder de belleza, transformación y grandes conocedoras de cosas, grandes sabias también. Otras ya no contaban con esa buena fama. Lo normal es que las hechiceras normales del mundo clásico se las seguía consultando, por mucho que no contaran con buena fama, pero se las seguía consultando igual, sobre todo con temas relacionados con los amarres amorosos y con las maldiciones y la fabricación de veneno, por supuesto. Seguimos. Si queréis preguntarme algo, me decís, ¿vale? Ya, ahora, ¿dónde vamos? ¿A la fuente de los deseos? De que la basura sea... Consiguió una conversación con el padre de Gabriel. Os voy contando cosillas. La hechicera del mundo clásico, romano y griego, comentaban los escritores, los que hablaban sobre ellas, que sobre todo las de la zona de Tesalia tenían muy mala fama, decían que se dedicaban a hacer magia negra, incluso muchas, y se explica aquí en muchos textos cómo hacían prácticas relacionadas con la nigromancia. Acudían al cementerio, cogían restos de cadáveres para hacer su secaltamiento. También con la idea, y eso es así siempre, que cuanto mayor es el sacrificio que tú le ofreces a una divinidad, mayor es el beneficio que tú esperas obtener de ella. El pozo de los deseos. Acercaros, por favor, si se están amables. En realidad, relación con la brujería no tienes, salvo el hecho del poder mágico, ¿no? De desear y que te pueda cumplir, ¿vale? Ah, una cosa, a las brujas sobrenaturales el agua no les va bien, entonces también como elemento protector, también con la figura del dragón, el dragón también está relacionado como parte positiva de él, él ayuda, o sea, el dragón, la figura del dragón, a traer lluvias y también está presente en los ríos, todas las fuentes de agua, ¿de acuerdo? Siempre es también, o sea, protector y dador, en su versión buena. ¿Dónde vamos ahora? ¿Tú qué sabes? Continuamos la calle esa también, más se puede decir, Sí. también un poquito así como... Es parte del túnel, claro, lo de los sí. soportales, ¿no? También. Y esta es una de las callecitas. Ah, sí, la calle más estrecha. Fíjate, la he visto. Mira, si no lo habéis visto. Si alguien no conoce... La calle más mágica y estrecha de España. No sé si cabrá el altavoz, pero podemos a lo mejor decirle ahí. Y entrar por... Sí, venga, vamos. Ahí, ¿Para qué te sigo? Vamos a la aventura, ¿no? Venimos a hacer aventura. ¿No te acuerdas? Sí, que estaba al solar.
Venga. Puesta la serpiente. Que la concepción de que mediante un elemento o un tela o algo que le ha pertenecido a la persona a la que se le quiere influir, tanto positiva como negativamente, o haciendo la representación, o sea, mediante figurillas que representaran a la persona a la que se le iba a hacer el hechizo o ejercer la magia, y eso la arqueología ha encontrado muchas de estas figurillas a las que se les clavaban alfileres, incluso hasta 13, para paralizarle la zona, en las extremidades, en las piernas, en la boca, en las zonas genitales, en el corazón. Ya digo, en museos ahí se han encontrado restos de estas estatuillas con los que estas hechiceras hacían estas labores de paralizar las distintas partes del cuerpo a la persona a la que le estaban lanzando el hechizo. Parecido para que lo entendáis, como estos muñecos vudú, a los que también se le aplican y se le pinchan con alfileres, pues así. Los calderos queda claro, ¿no? Como he explicado al principio de la rutina, ¿verdad? Donde estas mujeres elaboraban sus recetarios y donde incluso la cerveza y donde elaboraban también el famoso ungüento de brujas. Como he comentado antes, eso, la Inquisición, en los registros que hacía de las casas de estas mujeres encontraban restos de plantas y de este ungüento guardado en ollas. Y eso era también motivo suficiente para la prueba de que eran brujas y pasar al siguiente proceso, que era encarcelarlas, torturarlas hasta que estas mujeres debían denunciar a otras mujeres brujas, que la cadena siguiera. Normalmente se paraba cuando estas mujeres daban nombres de mujeres acaudaladas del pueblo, ahí rápidamente paraban, eso no interesaba, siempre normalmente se quitaban de en medio a las ancianas, viudas, incluso enfermas mentales, a las mujeres que eran madres solteras, las que no querían casarse, y muchas también hay registros de hombres que al ser rechazados por una mujer que, ya os digo, eran simple y llanamente independientes y se buscaban la vida ejerciendo sus servicios, muchas de ellas con conocimiento incluso de cirugía y de anatomía, que incluso, porque antes también ejercían de cirujanos los barberos y en los propios pueblos, porque los médicos, primero que no había tanto, segundo que los médicos estaban en pañales en el periodo, estamos hablando de entre el siglo XV y XVII, que todavía basaban sus formas de sanación basadas en la teoría de los 4 humores o en las sangrías, y estas mujeres tenían un amplio conocimiento de las plantas, sus propiedades, cómo sacar sus principios activos y qué dosis usar dependiendo de qué remedio les pidieran. Y que también deciros que una vez que se acabó de perseguirlas, muchos de los conocimientos que tenían estas mujeres pasaron a formar parte de los libros de medicina, de botánica y de farmacopea a partir de la persecución. A muchas muy, vamos a decir, muy inteligentes, incluso sabían observar la naturaleza, predecir los eclipses lunares, y cuando a su propia clientela les decían soy capaz, tiraban mucho de teatrillo también. Deciros que como muchas eran ancianas y viudas, a las que ya la gente de los pueblos y de las ciudades consideraban que ya no tenían un poder o ningún papel en su sociedad, sobre todo porque no podían ya parir, pues estas mujeres tiraban mucho de teatrillo. Y cuando decían, voy a hacer desaparecer la luz, y eso aparece así en los textos, la luna de la bóveda celeste, no eran otra cosa que estas mujeres sabían predecir cuando se producían los eclipses lunares, pero en ese momento la gente tan inculta ante eso se asustaban. Y dice, el poder que tiene esta mujer que ha borrado la luna del cielo. Eran grandes, muchos con conocimientos de astronomía, y algunas muy muy formadas,
pero en ese momento no las dejaban acceder a las universidades. Pasó muchísimo tiempo antes de que a muchas de estas se las pudiera acceder al mundo, dejaran que accedieran al mundo académico. Luego habría otras menos formadas y más maléficas que también tiraban de teatrillo, pero no eran tan buenas, ¿me entendéis? Había un poco de todo. Incluso muchas de estas mujeres, cuando venía un cliente y les decía que usaban elementos fantásticos como dientes de dragón o tritones, que son animales fantásticos que no existen, también era otra forma de tirar de este teatrillo para que nadie las copiara y no perder clientela. Incluso a estas ancianas y viudas, mujeres mayores, que vivían apartadas de la sociedad, normalmente también vivían a las afueras de los pueblos, también tenían mal carácter, también como una forma de defensa ante un pueblo que ya la veía con malos ojos. ¿Dónde está? Después de los carneros, ¿dónde vamos? A la araña. ¿A la araña? Totalmente gratuita. Llegamos ahí ya a la araña, ¿no? De Tolkien. Lo de la araña, como he comentado antes, ¿no? En esa faceta de sabiduría, de tejedoras y manipuladoras de la vida del hombre, de cómo pueden influir con sus hilos, ¿no? Y también de reparar cuando se rompe una tela, rápidamente rehacerse y transformarse. O sea que también muy relacionada con esa sabiduría de estas mujeres sabias. También deciros que durante la Edad Media y antes de la persecución, a esta gente se la denominaban gente sabia, pero que después, a partir del siglo III aproximadamente, cuando la Iglesia empieza a darle veracidad, porque al principio pensaban que todo esto era fruto de supersticiones y de inculturas o de leyendas propias del folclore de cada región, empezaron a darle veracidad a mujeres de carne y hueso que eran hechiceras, curanderas, que ejercían de sanadoras, de comadronas, de nodrizas. Empezaron a inventar, surgieron palabras para denominarlas, relacionándolas con los maleficios y los pactos demoníacos, como el término bruja, que aparece documentado por primera vez en el siglo XIII. ¿Bien? Vamos allá. Ay, la casa de Baba Yaga, qué guay. ¿Por aquí? Pues ahora vamos, si no, vamos bien, ¿no? Claro, sí, sí, vamos bien. Ahí a la izquierda. ¿A la izquierda? Vale. Os voy contando más cositas. Cuando aparece una bruja malvada, también otro de los atributos que tienen son esas narices aguileñas. Así se las representó para compararlas con los judíos, a los que también en el arte se les representaba así, con narices aguileñas. Cuando aparecen con verrugas, también aparte de remarcar esa fealdad, como haciendo que eran malvadas, también tiene que ver con las denominadas marcas de bruja. Estas verrugas se supone que eran unas fetinas sobrenaturales que poseían estas mujeres para alimentar a estos animales domésticos o diablillos que las acompañaban. Deciros que los procesos de inquisición y ejecución de estas mujeres, cuando se las examinaba desnudas, si tenían algún tipo de deformación en la zona pectoral, o sea, presentaban polimastias, o sea, más de un pezón o más de una mama, estas mujeres eran directamente ejecutadas, porque para ellos era la prueba
de que esas tetinas sobrenaturales con las que alimentaban a esos demonios. Las pobres, imaginaros cómo. Y otra de las cosas que buscaban en esta mujer era la marca del diablo. Por todo el cuerpo, pensaban que estaba en cualquier parte. Las afeitaban de forma pública en las plazas del pueblo. Y, ojo, como tuvieran un lunar, una marca de nacimiento, un herpes, un juanete, lo que fuera, esa era la pezuña del diablo. Esto guarda relación mucho con porque estas mujeres también, con ese consumo de drogas naturales que hacían, entraban en estados exaltados o ampliados de conciencia para técnicas de adivinación y predicción del futuro o de comunicación con los ancestros y las divinidades para que les transmitieran mensajes. ¿Vale? Si se atreve, ¿no? Si se atreve a meter la mano ahí. A ver si es verdad que me dice. No, mentiroso. Lo veis aquí también, si veis aquí ya vais, si entendéis un poco lo veis, la peluga, esa nariz aguileña, ese gorro puntiagudo, esa fealdad, ¿no? Que son viejas y feas. También como parte de la propaganda que se hace en estas mujeres, las representan así en las litografías y en las imágenes, con esa fealdad. No todas iban a ser así, hijos míos. Era como una publicidad negativa hacia estas mujeres, con la intención de que no tuvieran clientes, sobre todo a las que ejecutaron. En mi charla de ayer no comenté, pero hay en las cifras, aunque hay mucha información perdida, no se conservan todos los registros de los juicios a estas mujeres. Hay un cierto consenso entre los investigadores de unos 100.000 o 125.000 procesos aproximadamente, ejecuciones entre unas 40.000 y 60.000, 25.000 solo en la zona de Alemania, ¿vale? Y que no solo mató la Inquisición eclesiástica, sino que la mayoría de las ejecuciones eran por parte de los tribunales civiles y por parte de linchamientos populares del propio pueblo, de gente del propio pueblo. Cuando ocurría una desgracia como la muerte de un niño, una tormenta que acabara con cosechas, que muriera un ganado, en una época en la que la epidemia, la medicina no tenía tanto avance, sucedían desgracias constantemente, culpabilizaban a estas mujeres buscando en ellas buscar ese chivo expiatorio que necesitaban para justificar que era culpa de ellas que lo que le hubiera venido algo malo al pueblo. Buenas tardes. Bueno, chicos, aquí tenemos la casa de Baba Yaga, una bruja que pertenece a la mitología eslava, que la describen así. Era una casa con patas de gallina que estaba rodeada de un círculo de huesos humanos. Es una bruja de las leyendas eslavas, muy malvada y muy poderosa. No le gustaban nada a los niños. La tenéis, o sea, esta es su casa, pero ella es representada en la entrada del pueblo. Esta cabeza grande es la cara de Baba Yaga. No le gustaban nada a los niños, y hay un montón de leyendas que los gentes eslavas les cuentan a sus niños, ¿no? Las zonas rusas. Os voy a contar la más conocida de ella es la historia de Basilisa la Bella. Era una niña que su madre le entrega un muñeco mágico y le dice que le va a ayudar en todo lo que ella pueda, en todo en lo que ella le pida, si lo alimenta y lo cuida bien. La madre muere, su padre cuando queda viudo se vuelve a casar con otra mujer que tiene 2 hijas. El tema de las madrastras en los cuentos infantiles también son muy comparados con esa figura de bruja mala, porque normalmente son bastante malas. Pues bien, Basilisa, le dicen, tanto la madrastra como sus hermanastras, le dicen que vaya al bosque, sabiendo que es el bosque donde vive Baba Yaga, que vaya a buscar leña porque necesitan luz en la casa para encender el hogar.
Basilisa se adentra en el bosque, se encuentra la casa de Baba Yaga, entra, la conoce y Baba Yaga en esta ocasión no la mata, decide ponerla a su servicio porque también transmite enseñanzas y le dice que si no le hace muchas preguntas, porque no le gusta nada que le pregunten cosas sobre de dónde vienen sus poderes ni nada de eso, dice, te dejo vivir, o sea, la deja vivir con ella a cambio de que no le haga preguntas. Basilisa la ayuda, le pone un montón de pruebas muy difíciles, una de ellas separar, por ejemplo, separar los granos de amapola del cereal, y Basilisa siempre le pide ayuda a su muñeca mágica, que le ayuda a superar todas las pruebas que Baba Yaga le pone. Baba Yaga siempre muy extrañada, dice, ¿cómo es posible? Porque la excusa es, si me falla en una prueba yo cojo y me la como. Pero Basilisa siempre sale bien parada de todas las pruebas que le pone. Pues le pide eso, le hace entrega de una calavera que tiene una luz mágica que siempre emite luz. Y cuando Basilisa le pregunta que de dónde vienen sus poderes, la echa de la casa, pero le hace entrega de esa calavera y la echa. Regresa a la casa de su madrastra y se la encuentra que han estado todo el tiempo que ella ha estado viviendo con Baba Yaga, han estado sumidas en la oscuridad. Cuando entra con esa calavera mágica, la llama que emana de esa calavera se carga a la madrastra y a las dos hermanastras, a la madre y a la... porque son personas malvadas. Pues en fin, Basilisa luego se muda a la ciudad y gracias a su muñeco mágico consigue una vida de fortuna y de prosperidad. En este caso Baba Yaga le transmite enseñanzas a la niña, pero no es una bruja muy buena. Vale, de la niña digo, luego veis la casita después de dejarse de un poquito la historia. Bueno, como veis, mis queridos ruteros, ¿no? La ruta de este misterio, como veis, llevamos una tarde con esta gran ponente Raquel, como veis es toda una enigmática y una historiadora en nuestra tarde de Soportuja, que gracias a Dios está refrescando un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Vamos subiendo esa cuestecilla. Me alegra que se hayan acoplado la familia que estaban por ahí. Pues continuamos, como veis, estamos en un enclave maravilloso, mágico. No se puede decir que no estamos en un lugar súper privilegiado. Aquí dice nuestro querido concejal que estamos en una cuesta, que como dice que le llama la cuesta del perdón. Yo creo que más bien la cuesta de la mala leche. Porque yo aseguro que cuando estábamos un poquito haciendo, la verdad es impresionante, lo decimos un poco en broma, pero tiene su aquel. Pero es verdad que cuando vinimos una tarde aquí, nuestro querido presidente de Costa Insolideta y me hicieron subir a las 4 de la tarde en tacones, os aseguro con el concejal aquella tarde no lo olvidarás nunca, ¿no? No lo voy a olvidar nunca, no. Fue una tarde impresionante porque es verdad que tuvimos ese placer de conocer el emplazamiento donde estamos, maravilloso Soportuja, pero encontrar el hechizo y que nos envuelve en esta tarde y en estos días que hemos estado por aquí. Continuamos con nuestra querida Raquel. Vámonos, a recuperar fuerza. Vamos allá, ¿no? Para Hansel y Gretel. ¿Quieres comentar algo de la era por no subir? Porque también es un castigo. Hacia allá también hay una era donde se supone, o las leyendas locales comentan que aquí se celebraban esas juntas de brujas donde hacían sus aquelarres y donde ellas intercambiaban información, ¿no? Y hacían esos ritos de culto a Satanás, ¿vale? Y vamos a ir hacia... sí, subimos a la casita de Hansel y Gretel o por aquí. La casita de chocolate. Venga. Cuidadito con los dulces, ¿eh? Cuidadito con los dulceros. Saludos, Miguel. Bueno, volvemos a adentrarnos en una ventanillecita mágica.
casita de dulces y chocolate. Y también en concreto con el cuento de Hansel y Gretel, que recogieron los hermanos Grimm, cuento de tradición germana. Ay, no me acuerdo el nombre de la bruja, pero sí comentaros, ¿vale? También, como comentaba antes, la figura de la madrastra, se supone que Hansel y Gretel, su padre, queda viudo, se vuelve a casar y la madrastra está todo el rato intentando cargarse a los niños, intentando que se pierdan por el bosque y mueran. Hay varios intentos en el que uno consigue los niños volver porque van dejando piedrecitas, pero cuando una de las veces el hermano Hansel, que es mayor y que va cuidando siempre de su hermana, deja miguitas de pan, se la comen los pajarillos y no pueden regresar a casa, quedan perdidos en el bosque y llegan en el corazón del bosque, encuentran esta casa, ellos hambrientos y encima una casa hecha de dulces, empiezan a comer, todos fascinados. Aparece la bruja, que no recuerdo el nombre de la bruja en concreto, pero bueno, los atrapa y también tiene la intención de comérselos, los ha engordado, venga a darles de comer, que sí de todo, con la intención de devorarlos. Es curiosa la forma en la que estos niños, engañando a la bruja, muy inteligentemente, cuando va a encender el horno para cocinarlos, Gretel finge que no sabe que si se ha encendido o no. Entonces la bruja se asoma dentro del horno para, ¿sabes? Como diciendo, no sabéis nada, yo me meto dentro para intentar encender bien el horno y estaba encendido. Hansel rápidamente la empuja dentro del horno, lo cierra y la bruja muere quemada. La relación en cómo ejecutaban a estas mujeres con hoguera, normalmente era un pasto de la hoguera. Regresan a casa, o sea, encuentran un montón de tesoros y riquezas que esta bruja malvada tenía guardada en su casa. Regresan a casa y allí, cuando regresan, que ha pasado mucho tiempo, encuentran que su madrastra ha muerto, se encuentran a su padre solo, que les pide perdón y se alegra muchísimo de recuperar a sus hijos. Y los niños vienen con riquezas. El cuento al final tiene un final feliz, pero un poco ambiguo, porque el padre en ningún momento lo ayuda cuando su madrastra intenta cargárselo en varias ocasiones. Pero bueno, el detalle de cómo se cargan a la bruja, metiendo siempre deben ser quemadas, ¿sabes? Acercaros con nosotros, podéis seguir la ruta con nosotros. Es que vamos a ir en tu contraria, venimos por la misma vuelta, pero Vale, mi abuela no me escuchaba y de repente veo una persona que me traducía lo que decía mi abuela. Y digo, hostia, es verdad. Bueno, chicos, también hacia acá, pero no vamos a ir para allá porque ya nos va pillando un poquito el toro en hora, hay un sapo. También eso relacionado, por ejemplo, en concreto con las brujas de Zugarramurdi, en el proceso contra estas brujas de Logroño de 1610, que estas mujeres comentaban, ellas no usaban el típico ungüento de brujas, ellas lo que usaban era la sustancia que sueltan los sapos. Y incluso comentan cómo lo hacían: apaleaban el sapo hasta que se inflaba y después lo pisaban para que soltara todo ese líquido verde, y después eso es lo que ellas preparaban y lo consumían, y con eso ellas, porque también es un potente alucinógeno, yo no sé cómo más de una moriría, porque algunos, si te pasabas en la dosis, eran mortales también. Pero bueno, en concreto, estas brujas vascas no hacían uso de ungüentos, sino de la sustancia que sueltan los sapos. No sé qué el nombre de la cuidadito con la cuesta, por favor, que resbala un poquito.
Este es el pirulo de la bruja. Buenas tardes. Qué bonita. Bueno, y terminamos aquí en la famosa escoba. Y que como veis está con un gatillo encima. Ya, yo creo que ya todos ya sabríais la simbología, ¿no?, de lo que representa la escoba, este gato con el tema brujería. Si queréis preguntarme algo, estaré encantada de responderos. Lo siento que solo había hecho una foto. Sí, me lo voy a hacer. Venga, suerte. Sí, lo voy a hacer. Y ya os digo, la primera vez que aparece en la literatura la figura de la bruja buena es a partir de 1900, el libro El maravilloso mago de Oz. Hasta entonces todas las representaciones y las opiniones sobre esta mujer eran malas. El maravilloso qué? Maravilloso mundo del mago de Oz. Maravilloso mago de Oz. Mago de Oz. Oz. ¿No conoces la película también? De Dorothy. No sería nórdico. L. Frank Brown era estadounidense. Se dejó mucho influir por su suegra, que no era otra cosa que Matilda Jocelyn Gay, que era teósofa, una mujer, era feminista, también abogó muchísimo por los derechos de los nativos americanos, incluso por el abolicionismo hacia el pueblo, ¿no? ¿Vale? Esta mujer influyó tanto en él, Frank Brown, y en su hija Maud, su esposa, que se hicieron teósofos también. Y esta mujer era súper feminista, escribió un libro brutal que se llamó Mujer, Iglesia y Estado, publicado en 1963, en el que ella argumenta que estas mujeres en realidad fueron las primeras científicas vamos a decir, de la historia, por sus conocimientos de plantas, y que en realidad la caza de brujas fue una forma de que esta mujer, de que esto ayudara a la desigualdad de género y a que las mujeres fueran destinadas a que estas mujeres tenían solo que vivir dentro de sus casas, ¿sabes? Estar bajo la tutela de un hombre, ser sumisas y obedientes y no tener opinión propia, ¿vale? Que con toda esta persecución contribuyó a ese machismo mucho más, de que las mujeres debían estar en sus casas sin trabajar y solo servir al marido. Y este es una novela, maravilloso. Claro, de hecho, Mago de Oz, y esta Navidad es la película de Glinda y Wicked, también está basada en la obra de Frank Brown, en el que aparecen brujas buenas y brujas malas. Y también ahí es donde aparece por primera vez, como os comentaba, como él comparando a esa figura subversiva, rebelde, que no se somete a las normas establecidas, usando medias de rayas, y no las medias normales que usan las mujeres. También deciros que a Matilda, esta mujer fue una gran investigadora y pensadora. Deciros que a las mujeres en ciencia, a las que no son valoradas, que de hecho es así, muchas no son valoradas con sus homólogos masculinos, incluso no le reconocen los méritos y descubrimientos, eso se da así de veces, pues a ese fenómeno le llaman el efecto Matilda, en honor a Matilda Jocelyn Gay. ¿Vale? Se burlaba de la mujer intelectual en el siglo XIX, llamándola media azul. ¿Sí? Mira, ¿ves? Nos ha aportado un detallito más. Pues para que veas, detrás de esta casa de brujas hay una historia mucho más dramática de lo que parece.
La serpiente también, bueno, como representación del diablo, la serpiente, el maligno. De hecho, en las primeras representaciones que hacen del diablo desde el cristianismo es la forma de una serpiente. Ya sabéis, el árbol en el jardín del Edén, lo primero es esa serpiente tentadora que tienta a la mujer y luego ella da de comer de la manzana prohibida a Adán. O sea que es de las primeras representaciones de Satanás, lo imaginaban así, luego eso ya fue cambiando y se le hizo ya con muchos atributos mucho más cuernos, colas, ¿vale? ¿Bien? Y también en el lado positivo la serpiente también simboliza sabiduría, transformación, también es todo, tiene lectura positiva y negativa. ¿Bien? Bueno, chicos, pues ha sido un placer contaros cosas de estas queridas mujeres sabias. Ya os digo que espero que os haya gustado y que hayáis aprendido unas cuantas cosas más sobre estas damas. Bueno, como veis, nuestra querida Raquel no podía efectivamente dejarnos sin toda esta magia que envuelve Soportuja, con cada detalle al mínimo, como habéis visto. No se ha dejado nada, absolutamente nada. Y darle las gracias a nuestra querida Raquel por esta tarde y a vosotros por estar aquí acompañándonos en esta tarde tan maravillosa. A todos los participantes que habéis estado aquí. Y vamos a continuar y nos vamos a ir para la plaza porque vamos con la gran ponencia de nuestro querido Óscar Fábrega que vamos a tener a continuación. Muchísimas gracias y os esperamos ahí abajo. Una foto que